En 1319, en la villa de Balaguer, en el corazón de Cataluña, nace Pedro, cuarto hijo de Alfonso IV de Aragón y Teresa de Entenza. La corona de Aragón, una potencia mediterránea, abarca tierras desde los Pirineos hasta las Baleares, con influencias en Cerdeña y Sicilia. Pero el reino no es un remanso de paz, las tensiones entre la nobleza y la corona, y las ambiciones territoriales, marcan un tiempo turbulento. Pedro, de linaje noble, está destinado a heredar un trono lleno de desafíos. Su infancia transcurre en la corte de Zaragoza, donde se educa en letras, leyes y estrategia militar, mostrando desde joven un carácter astuto y meticuloso. Su apodo, el ceremonioso, comenzará a forjarse por su obsesión con el protocolo y el orden, pero también se ganará otro, el del puñal, por su firmeza implacable. En 1327, la muerte de su madre, Teresa, lo marca profundamente. Apenas tiene 8 años, pero ya comprende la fragilidad del poder. Su padre, Alfonso IV, apodado El Benigno, enfrenta conflictos con la nobleza aragonesa, que reclama más privilegios a través de la Unión de Aragón. Pedro observa y aprende, el trono no se sostiene solo con títulos, sino con inteligencia y decisión. A los 14 años, en 1333, su padre lo nombra Procurador General de Cataluña, un cargo que lo sumerge en la política real. Aquí, el joven Pedro demuestra su capacidad para negociar y controlar tensiones entre nobles y comerciantes. En 1336, con apenas 17 años, la muerte de Alfonso IV lo convierte en Pedro IV, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y conde de Barcelona. Su coronación en Zaragoza es un acto simbólico. Él mismo se coloca la corona, desafiando la tradición de que lo haga un obispo. Es un mensaje claro, su autoridad no depende de nadie más. Pero el reino que hereda está fracturado. La nobleza, especialmente en Aragón y Valencia, conspira para limitar su poder, y las arcas reales están agotadas tras años de guerras. Además, en el horizonte se perfilan conflictos con Castilla y disputas por el control de Mallorca y Cerdeña. Pedro, joven pero determinado, sabe que su reinado será una prueba de fuego. Pedro IV asciende al trono en 1336, con solo 17 años, en un reino dividido. La corona de Aragón es un mosaico de territorios con intereses opuestos. Los nobles aragoneses y valencianos exigen privilegios, mientras Cataluña, más urbana y comercial, apoya un poder real fuerte. Pedro, con su carácter calculador, decide consolidar su autoridad frente a las uniones, poderosas ligas nobiliarias que amenazan su soberanía. En 1338, se casa con María de Navarra, una unión estratégica que busca aliados en el reino vecino, pero las tensiones internas no cesan. En 1343, estalla una crisis mayor. Su cuñado, Jaime III de Mallorca, reclama autonomía para su reino, desafiando la autoridad de Aragón. Pedro declara la guerra y, con una campaña relámpago, derrota a Jaime en la batalla de Santa Ponca, en Mallorca. Este triunfo no solo asegura las Baleares para la corona, sino que muestra a los nobles que Pedro no tolerará rebeliones. Sin embargo, la Unión de Aragón, liderada por nobles como Pedro de Egérica, se organiza para limitar su poder, exigiendo derechos feudales. En 1344, Pedro enfrenta una prueba crucial. Las tensiones con la Unión llegan a su punto álgido. En un acto audaz, convoca a las cortes en Zaragoza y, frente a los nobles rebeldes, toma un puñal y corta simbólicamente los privilegios de la Unión, un gesto que le vale el apodo, el del puñal. Aunque esta acción no extingue por completo las tensiones, debilita a la nobleza y fortalece la corona. Además, Pedro anexiona definitivamente Mallorca tras capturar a Jaime III, consolidando su control sobre el Mediterráneo. Su reinado, aún joven, ya muestra su sello, un rey ceremonioso en la corte, pero implacable en la política. En 1344, Pedro IV, ya con 25 años, enfrenta el mayor desafío interno de su reinado, la rebelión de las uniones de Aragón y Valencia. Estas ligas nobiliarias, resentidas por su centralización del poder, se alían para exigir privilegios y limitar la autoridad real. Pedro, consciente de que ceder significaría debilitar la corona, opta por la confrontación. En Aragón, la unión está liderada por nobles como Lope de Luna, mientras en Valencia, los rebeldes aprovechan el descontento de las ciudades. En 1347, la rebelión estalla en Valencia. Pedro reúne un ejército leal, compuesto principalmente por catalanes y tropas reales, y marcha contra los sublevados. En 1348, libra 2 batallas decisivas. En Épila, derrota a la Unión Aragonesa, y en Mislata, aplasta a los valencianos.
Su estrategia combina fuerza militar y astucia política, ofreciendo clemencia a algunos nobles para dividir a los rebeldes. Tras las victorias, ejecuta a los líderes principales, enviando un mensaje claro: nadie desafía al rey impunemente. Estas guerras consolidan a Pedro como un monarca temido, pero también respetado. Para evitar futuras revueltas, introduce reformas administrativas, como el fortalecimiento de la Generalitat de Cataluña en 1359, que canaliza las demandas locales sin amenazar su autoridad. Además, su matrimonio con María de Navarra no produce herederos varones, lo que lo lleva a nombrar a su hija Constanza como sucesora provisional, un movimiento que genera nuevas tensiones con la nobleza. Pedro, sin embargo, mantiene el control, demostrando que su apodo, el ceremonioso, no implica debilidad, sino una mente estratégica que domina el arte de gobernar. En 1349, Pedro IV, ahora en sus 30, busca expandir la influencia de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. Mallorca ya está bajo su control, pero Cerdeña sigue siendo un campo de batalla contra Génova, que disputa la isla. En 1353, Pedro lidera una campaña naval que culmina en la victoria de Alguero, asegurando Cerdeña para Aragón, aunque a un alto costo económico y humano. Esta conquista refuerza su reputación como rey guerrero y amplía el alcance comercial de la corona en el Mediterráneo. Ese mismo año, Pedro enfrenta una tragedia personal, la muerte de su segunda esposa, Leonor de Portugal, con quien se había casado en 1347 tras enviudar de María de Navarra. Rápidamente, busca una nueva alianza matrimonial con Leonor de Sicilia, un movimiento que fortalece los lazos con la isla y asegura la futura incorporación de Sicilia a la órbita aragonesa. De este matrimonio nacen sus hijos Juan y Martín, futuros herederos. Sin embargo, la paz interna se tambalea. La peste negra, que asola Europa entre 1348 y 1351, devasta los territorios de la corona, diezmando la población y las arcas reales. Pedro responde con medidas pragmáticas, promoviendo el comercio catalán y reorganizando las finanzas. Su obsesión por el protocolo se refleja en las ordinacions de la Casa y Cort, un código que regula la vida cortesana, consolidando su imagen como un rey meticuloso. Mientras tanto, las tensiones con Castilla crecen. Pedro I de Castilla, apodado el Cruel, se perfila como un rival formidable, y sus ambiciones territoriales en Murcia y Alicante presagian un conflicto mayor. Pedro IV, siempre calculador, se prepara para la tormenta que se avecina. En 1356, Pedro IV se enfrenta a su mayor desafío externo, la Guerra de los Dos Pedros, un conflicto brutal contra Pedro I de Castilla. La disputa comienza por territorios fronterizos como Murcia y Alicante, pero se convierte en una lucha por la supremacía en la península. Pedro IV, astuto, se alía con Enrique de Trastámara, hermanastro de Pedro I, quien reclama el trono castellano. A cambio, Enrique promete ceder Murcia a Aragón, un premio que seduce al rey aragonés. La guerra es despiadada. En 1359, Castilla invade Valencia, saqueando ciudades y poniendo a prueba las defensas aragonesas. Pedro IV responde con tácticas defensivas, fortificando ciudades como Valencia y Barcelona, y utilizando su flota para hostigar las costas castellanas. En 1361, la batalla naval de Barcelona resulta en una victoria aragonesa, pero el conflicto se prolonga, agotando ambos reinos. Pedro, con su habilidad diplomática, busca apoyo en Francia y Navarra, mientras negocia con mercenarios como los Compañías Blancas para reforzar su ejército. En 1366, Enrique de Trastámara, con apoyo aragonés, derrota a Pedro I en Castilla, pero el Tratado Final de Almazán en 1375 no concede a Aragón los territorios prometidos. La guerra, aunque sin ganancias territoriales, demuestra la tenacidad de Pedro IV. Durante este periodo, también enfrenta revueltas menores en Cerdeña y tensiones con Génova, pero su capacidad para manejar múltiples frentes lo consolida como un rey versátil. En la corte, su tercera esposa, Leonor de Sicilia, da a luz a Martín, asegurando la sucesión. Pedro, en la cima de su poder, mira hacia el Mediterráneo con ambiciones aún mayores. Tras la Guerra de los Dos Pedros, Pedro IV, ahora en sus 40, centra su atención en el Mediterráneo. En 1370, refuerza el control sobre Cerdeña, sofocando revueltas locales con una combinación de fuerza militar y negociaciones. Su visión es clara: convertir la corona de Aragón en la potencia dominante del Mediterráneo occidental.
En 1377, logra un hito al incorporar el ducado de Neopatria, y en 1380, el ducado de Atenas, ambos en Grecia, heredados de los almogávares catalanes. Pedro, fascinado por la cultura clásica, llama a la Acrópolis la joya más hermosa del mundo y ordena su protección. En el ámbito interno, Pedro promueve la cultura y la educación. En 1350, había fundado la Universidad de Perpignan y en 1358, la de Huesca, fortaleciendo el prestigio intelectual de su reino. Su corte en Barcelona se convierte en un centro de arte y literatura, donde trovadores y cronistas alaban sus hazañas. Sin embargo, su vida personal se complica. En 1377, tras la muerte de Leonor de Sicilia, se casa con Sibila de Fortià, una joven noble catalana de origen humilde. Este matrimonio, visto como escandaloso por la corte, genera tensiones con sus hijos, especialmente con Juan, el heredero. Pedro también enfrenta desafíos sucesorios. Su hija Constanza, nombrada heredera en ausencia de varones, pierde su posición con el nacimiento de Juan y Martín. Esto provoca descontento entre algunos nobles, que ven en Constanza una opción más manipulable. Pedro, con su habitual astucia, sofoca estas intrigas y refuerza su autoridad mediante la creación del cargo de Justicia de Aragón en 1381, un mediador que protege a los súbditos de abusos nobiliarios. Su reinado, aunque exitoso, nunca está libre de sombras. En sus últimos años, Pedro IV, cercano a los 60, se enfrenta a un reino próspero pero lleno de tensiones latentes. Su matrimonio con Sibila de Fortià, en 1377, aliena a parte de la nobleza y a sus propios hijos, Juan y Martín, quienes ven en ella una amenaza a su herencia. Pedro, sin embargo, defiende a Sibila, otorgándole influencia en la corte y desatando rumores de favoritismo. A pesar de estas disputas, su gobierno sigue siendo sólido. En 1380, consolida los ducados de Atenas y Neopatria, y en 1386, anexiona el condado de Ampurias tras la muerte sin herederos de su último conde, ampliando aún más los dominios de la corona. En el ámbito internacional, Pedro mantiene una delicada neutralidad en el cisma de Occidente, apoyando al Papa de Aviñón para ganar favores diplomáticos sin enemistarse con Roma. Su alianza matrimonial con Castilla, mediante el matrimonio de su hija Leonor con Juan I en 1375, asegura una paz frágil con el reino vecino. Sin embargo, la salud de Pedro comienza a deteriorarse. Aquejado por dolencias, pasa más tiempo en Barcelona, supervisando la construcción del monasterio de Poblet, que designa como Panteón Real. En 1381, su obsesión por el legado lo lleva a codificar las leyes y ceremonias de la corona, asegurando que su visión de una monarquía fuerte perdure. Pero las tensiones con su hijo Juan crecen. El heredero, de carácter más débil, choca con el temperamento autoritario de Pedro, quien teme que su hijo no esté a la altura del trono. A pesar de estas preocupaciones, Pedro sigue gobernando con mano firme, sofocando pequeñas revueltas en Cerdeña y manteniendo el equilibrio entre los territorios de la corona. Su vida, marcada por la lucha y la diplomacia, se acerca a su fin, pero su legado está asegurado. En 1386, Pedro IV, con 67 años, es un rey venerado pero agotado. Su reinado, que abarca más de 5 décadas, ha transformado la corona de Aragón en una potencia mediterránea, con territorios que se extienden desde Cataluña hasta Atenas. Sin embargo, los últimos meses de su vida están marcados por la enfermedad y las tensiones familiares. Su esposa, Sibila de Fortià, sigue siendo una figura divisiva, y su hijo Juan, el heredero, se muestra cada vez más distante. Pedro, consciente de su mortalidad, dedica sus esfuerzos finales a asegurar la estabilidad de la corona. En enero de 1387, Pedro fallece en Barcelona, dejando un reino más fuerte y centralizado de lo que lo encontró. Es enterrado en el monasterio de Poblet, su panteón real, como símbolo de su devoción por la continuidad dinástica. Le sucede su hijo Juan I, seguido más tarde por Martín I, los últimos reyes de la Casa de Barcelona. La dinastía Trastámara, que asumirá el trono tras Martín, se beneficiará de las alianzas matrimoniales forjadas por Pedro, como el matrimonio de su hija Leonor con Juan I de Castilla. El legado de Pedro IV es inmenso. Conocido como el ceremonioso, por su amor al protocolo, y el del puñal, por su firmeza, transformó la corona de Aragón en un imperio mediterráneo. Fundó universidades, protegió monumentos como la Acrópolis, y fortaleció instituciones como la Generalitat y el Justicia de Aragón.
Su reinado, lleno de guerras, intrigas y conquistas, es un testimonio de su habilidad para navegar un mundo complejo. Pedro IV no solo gobernó, moldeó una era, dejando un sello imborrable en la historia de Aragón y del Mediterráneo.